Y yo. Listo, profe, ya estamos grabando. Genial. Eh, Bienvenidos a todos a este podcast, su podcast Perspectivas. Este es el podcast número 7. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. La verdad es mi profesor, uno de los mejores profesores que he tenido. Es mi profesor de inglés. Ya llevamos o sea, nos conocimos hace como unos 10 años, más 10 o años, menos. 10, 11 años. Exacto. Y la verdad, yo siempre lo he dicho y a veces le escribo que es uno de los mejores profesores que yo he tenido. Y gracias a él aprendí mucho inglés y también tuvimos unas muy buenas experiencias. Entonces, hola, profe, ¿cómo estás? Es mi phone. Hello. Muchas gracias. Es mi qué introducción, hermano. Nunca había hablado tan bien de mí, ni mi mamá. No, de verdad que hacía rato que teníamos esto pospuesto. Sí. Había tocado posponerlo por diferentes cosas, pero aquí estamos. Estoy contento de estar aquí, de hablar un rato. Soy fan number one del podcast. Creo que está rompiendo con los podcasts y bueno, que le dé además un espacio como esto, de este tipo de temas de los que vamos a tocar hoy, me parece que es importante también para la audiencia que estamos manejando en el podcast, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Entonces, eh, ahorita ya vamos a empezar a tratar los temas bueno, yo como ya dije, Jaber Murillo es profesor de inglés, pero entonces vamos a dejar que él nos cuente un poco de qué hace y por qué decidió ser profesor de inglés. Perfecto. Bueno, sí, mi nombre es Jaber Murillo, soy profesor de inglés en la ciudad de Villavicencio desde hace aproximadamente 12, 13 años, quizás 14, si contamos los tiempos en que la docencia no me da dinero. Eh, Llevamos trabajando en inglés hace muchos años en diferentes ambientes. Hemos tocado colegios, institutos, universidades. En este momento, actualmente me encuentro trabajando con el magisterio. Estoy trabajando en la parte pública y en la tarde, pues, estoy trabajando en un proyecto muy bonito con unos compañeros profesores de inglés y hemos formado, creado un instituto que se llama Pro English Academy, del cual nos sentimos muy orgullosos, le estamos metiendo toda la ficha, nos estamos haciendo conocer. Y la idea básicamente, Smith, es mostrarle a la gente no solamente que el inglés es necesario, que es un cliché, realmente es una cliché, pero que lo es, sino que hay diversas maneras de aprenderlo y de que allí tienen un equipo genial para aprenderlo. Todo el mundo capacitado, todos los docentes son extremadamente profesionales, éticos, que andan a la vanguardia de lo que es la educación el día de hoy y sobre todo en los diversos tipos de procedimientos de enseñanza del idioma, en este caso el inglés. Así que Eh, estamos ahí. ok, ¿nos puedes hablar un poquito de Pro English? De De, Pro English. digamos, Bueno, ¿dónde claro. queda, dónde está? Claro, pero mejor dicho. Pro English es un proyecto que nace, como los proyectos bonitos nacen de una decepción. Trabajamos en otro lugar, todos, y este lugar, cuando entra pandemia, pues empieza a cambiarnos las condiciones laborales y todo este cuento es un rollo aburrido. Y entonces nosotros decidimos que teníamos el conocimiento, teníamos la capacidad, estábamos preparados pues para emprender con lo de nosotros, ¿no? Eso fue inicialmente lo que se quiso hacer. Así que este grupo de profesores junto con otras gentes en la parte administrativa y en la parte comercial, decidimos crear Pro English Academy. Estamos ubicados una cuadra y media bajando del hospital o subiendo, y aunque esas contravías subiendo, diagonal al templete. Manejamos los niveles A1, A2, B1, B1 más, B2 y hasta C1. Tenemos preparación para exámenes internacionales como el IELTS, el TOEFL, el TKT, bueno, este tipo de exámenes que a veces las universidades requieren para graduarse. Manejamos el Communicative Approach, que es como la estrategia pedagógica que estamos manejando. La idea es que todo sea comunicativo, que la producción sea mayormente oral, pero sobre todo hay un talento humano, Smith, allí de cada profesor, y no lo digo porque yo pertenezca al instituto,
sino porque de verdad me tomé el tiempo, gracias a Dios y a la vida, que me puso a trabajar con esta gente es extremadamente profesional. Quienes conocen los profesores con los que trabajo saben que es así, quienes me conocen a mí saben que siempre trato también de dar lo mejor en el aula de clase, y estamos súper contentos de este bebé que tenemos, que está ahí creciéndole, brotándole el primer dientecito de leche, pero lo estamos trabajando fuerte. Nos encuentran en las redes, estamos en Facebook, Instagram, y también estamos en Twitter como @ProEnglishAcademy. Tenemos un proyecto allí también bonito donde estamos haciendo unos pro tips, en donde le damos tips a la gente de cómo aprender inglés, o frasecitas cortas, verbos. Estamos llevando a la gente de esa manera, pues para que nos conozcan. Tenemos otro proyecto super full al que yo creo que Smith asistió una vez. Nosotros tenemos otro proyecto que se llama Speakineando, que trabaja paralelo con el instituto. Y Speakineando y Pro English se unen para crear pues encuentros bilingües masivos. Venimos haciéndolo desde el año 2016, quizás. Hicimos muchos eventos. Hacemos tertulias pedagógicas, pero a gran escala. En muchas ocasiones invitamos extranjeros. Y nada, la idea es obviamente traer gente que quiera practicar inglés, que quiera seguir en contacto con el idioma, y además que quieran aprender, quienes están apenas en el proceso de tomar alas en el idioma. Y nos ha ido bien, también se nos conoce digamos que por ser pioneros en la ciudad con este tipo de eventos, que hoy en día se está haciendo mucho, 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 y quizás en otras ciudades se conozcan este tipo de eventos mucho, pero en Villavicencio no había eso. Y creo que en eso somos pioneros y nos enorgullece. Tratamos de trabajar con YouTube, de trabajar con Instagram, de que se nos conozca, de que pregunten, de que la gente se acerque, de que se den cuenta que el inglés es divertido. Es que aprender inglés es muy divertido, o sea, el inglés no es para nada aburrido. Aprender es genial. Sí, qué bien, qué buena. Me gustaría, digamos, yo lo veo a su merced como un poco enamorado del inglés, del aprendizaje, de la enseñanza. Quiero preguntarle por qué decidió enseñar inglés. Bueno, realmente yo nunca decidí a enseñar inglés o ser docente. Digamos que esto a mí me encontró y un poquito me salvó, porque cuando yo termino el colegio, lo que papá quería que yo estudiara era enfermería, pero yo miro sangre y no puedo con ella. No estoy para eso, no estoy para eso. Entonces el hombre lo que quería era que yo fuese enfermero, quizás como los hermanos, porque tiene un par de hermanos jefes de enfermeros y doctores. Entonces yo recuerdo que le dije, no, yo quiero estudiar inglés. Pero en mi cabeza lo que yo tenía es, yo quiero hablar inglés. Yo quiero hablar inglés, ya. Y el hombre fue y me matriculó en una carrera. Y me Qué dijo, bien. arranca clases tal día. Y cuando yo llegué, oh, era una carrera. Entonces ahí empiezo a formarme. Y también otra sorpresa cuando llego como a tercer, cuarto semestre, entonces no, que práctica docente. Y la carrera que yo estudiaba para ese entonces era inglés, francés y español. Entonces, tienen que escoger una línea, van a enseñar francés o van a enseñar inglés, pero tengan en cuenta pues que en la ciudad el francés pues no tiene tanto auge ni tanto llamado, tanta demanda como lo tiene el inglés. El francés, perdón, entonces dije, no, pues vamos a darle con el inglés. Y ahí empecé y me enamoré, tenía 17 años quizás, haciendo práctica. Hice un año de práctica, hice mi práctica docente en dos colegios diferentes acá en Villavicencio. Trabajé con niños, con limpieza. Luego fui a bachillerato, no me pagaban un peso. O Bueno, sea, nada, totalmente nada. vocacional. Pura vocación y por amor al estudio y a lo que se quería hacer. Y ahí arranqué y ahí me enamoré, porque va a sonar súper cliché y súper trillado esto, pero no todas las recompensas que da la docencia es monetaria. Claro, trabajamos porque obviamente necesitamos de vengar, pero da otras premiaciones que son un poquitico más profundas. Invaluables. Sí, 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 que digamos que el dinero no, ay, sí, el dinero no puede comprar. Mira que esa tesis es muy interesante porque es una que yo también vengo planteando. Hace un tiempo estaba tratando de escribir un guión para grabar un guión para un video de cómo yo he aprendido inglés y como que iba organizando las ideas y llegaba a un tema, pero luego
me iba más atrás, sí, como que iba quitándole las capas a la cebolla y al final lo que realmente hizo que yo aprendiera inglés o que sepa lo que yo sé ahora en inglés es el amor. Y lo por el que inglés. suena también, como su merced lo dijo, Cliché. cliché, pero si uno se enamora, y hace poquito lo escribí, yo hice trampa, porque a veces la gente me pregunta, ¿usted cómo aprendió inglés? ¿O cómo aprendo inglés? ¿O necesito aprender inglés para la universidad? ¿Necesito aprender inglés para irme al país? ¿O el inglés es necesario para...? Sí, yo ya no yo nunca lo vi como que voy a aprender inglés para no sé qué, o como un medio para otra cosa, Para otra cosa. sino como el fin per se. Y disfruté y disfruto el proceso de realmente enamorarse hace que uno todos los días escuche, por ejemplo, en mi caso personal, escuché podcast de 2, 3 horas de gente hablando en inglés y que no me aburra. Simplemente estoy haciendo trampa porque estoy enamorado del aprendizaje del inglés, Exactamente. por ejemplo. Y qué bueno bueno, que en su caso es así, y deben haber 1000 personas que tienen el mismo caso, pero otras que pasa lo contrario, y es lo que su merced dice. No, es que realmente es que lo necesito porque yo me voy para Canadá. Entonces, su objetivo no es aprender inglés, usted quiere irse a Canadá a conseguir trabajo, o qué sé yo, cualquier... Entonces, eso realmente a veces, aunque la gente no lo crea, puede ser una barrerita pequeña, un murito que usted empieza a construir, que usted dice, no, el inglés no es que a mí me guste, es que yo lo necesito. Ujú. Aún así, las personas teniendo ese tipo de razones para aprender inglés, pues el inglés, hermano, el inglés es eso que está ahí, que dice, yo estoy aquí para todos, el que quiera venir a abrazarme, yo me voy a dejar abrazar. ¿Sí? Exacto, Y no solamente el inglés, hablo de los idiomas. Yo le voy a dar cariño a todo el mundo, incluso si usted a mí no me quiere, pues yo acá estoy. exacto. Y lo otro que Así también es. escribí es al final de la frase que digo que hice trampa porque aprendí inglés, pero porque lo amo, es que no nací amándolo, ¿sí? O sea, no es que yo no haya nacido y que ya quiero aprender inglés porque me gusta o lo que sea, sino también fue gracias a la música. Entonces, el otro consejo que se puede dar es cómo enamorarse. O sea, la trampa es enamorarse, pero ahora toca buscar cómo y es con la cultura. Claro. Pero buscando lo que a usted le gusta, que en este caso era la música. Supongo yo que empezó, bueno, pero de bandas que yo sé que a usted le gustan, ahí está Linkin. Sí. Y porque yo recuerdo cuando el Will era estudiante mío, quería que todas mis actividades de canción fueran con canciones de Linkin. ¡No ponga Linkin Park! Y puse muchas, puse muchas. Ahí está, usted encontró ese gusto y por medio de la música, en este caso de Linkin o de cualquier otra banda que usted escuche, usted empezó a adquirir conocimiento en el idioma. A mí me pasó, yo tengo una experiencia muy bonita que he contado varias veces. ¿Por qué yo salí del colegio y yo sabía que quería aprender inglés? Porque a mí alguien me hizo enamorar del inglés. Yo tuve una profesora en sexto, no sé dónde estará la profe Gloria, no recuerdo ni su apellido, pero recuerdo perfectamente su cara. Era una profesora rubia, con cabello corto. Recuerdo que tenía en su oreja izquierda aretes de plata y en su oreja derecha aretes de oro. Y era un alma libre. Esa profe me hizo enamorar del inglés. Con esa profe yo dije, me enseñó el inglés desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Y yo dije, no, es que yo quiero hablar inglés como esta señora. Y yo lo quiero enseñar como esta señora. Yo la tenía clara. No sé qué será la vida de la profe, pero donde quiera que sea la profe, espero que esté bien. Qué bien, qué bien. Ese es para, llegamos ya a finalizar esa parte. Entonces, resumimos, es si uno quiere aprender inglés, un idioma, matemáticas, cualquier área y que sea fácil y como yo lo digo, hacer trampa para aprender el tema, es enamorarse, pero hay que buscar cómo enamorarse. Entonces, ¿Cómo? Sí. excelente. Vamos a la Excelente. siguiente pregunta, porque yo soy un crítico pero tengo que reconocer que soy un ignorante, o sea, critico desde mi ignorancia y me gustaría que su merced me dijera un poquito qué es la pedagogía por ejemplo, lo que sabe su merced, cómo se enseña algo. Bueno, Smijo, lo que pasa es que aquí nadie tiene la verdad absoluta cuando se habla de nada, ni siquiera de Correcto, fútbol. exacto. Bien, porque por eso está Messi y por eso está Cristiano. Ujú, Y en mi caso, como cualquier otro licenciado, yo también estudié pedagogía porque yo pasé por la universidad y yo hice un proceso de formación pedagógica. La pedagogía es una ciencia, ¿cierto?
pero es una ciencia que usa estrategias para apoyar un proceso de formación educativa. O sea que puede haber pedagogía en cualquier proceso de formación educativa, no solamente para enseñar inglés, matemáticas, biología o ciencias. También lo hay en la ingeniería. También usa pedagogía el profesor que enseña a quien va a ser dentista o quien va a ser médico, porque es una formación educativa. Y en esto tendríamos que entonces revisar, digamos, los tipos de formación que hay, porque está la formación formal, la formación no formal y la formación informal. Entonces, la formación formal es cuando usted va al colegio, a la escuela, a la universidad, eso es formal. Usted lleva un papelero, ¿cierto? Sí, señor. Y la educación no formal es cuando usted aprende también, pero entonces es cuando usted va a un museo. Allí también aprende, pero es educación no formal. Y se aprendió de los dinosaurios, se aprendió de la roquita, y de pronto le enseñan del Big Bang y Einstein o qué sé yo. Y la informal es la experiencia de la vida, porque usted también aprende viviendo con sus amigos, de su papá, de su tío, ¿sí? De lo que su merced. En todo eso hay formación educativa, Sí, ¿sí? señor. Simplemente la pedagogía vela porque haya una buena estructura, una buena estrategia a la hora de implementar esos procesos de formación educativa. La pedagogía no es rígida. Solo se cree que es pedagogo el que es pedagogo infantil. No, o sea, enseñar, claro, es que hay métodos de enseñanza. Es que a veces dicen, es que este profesor no tiene pedagogía. ¿Por qué critica al profe? ¿Por qué no tiene pedagogía el profe? Ah, porque es que el profe grita. Ah, solo porque grita el profe ya no tiene pedagogía. No se preparó el profe. No, es que este profe es muy rajón y este no, entonces este tiene pedagogía, este no. No, pedagogía hay en todo, Smith, en todo, en todo, en todo. Todos los procesos de formación educativa, sean formales, no formales o informales, ellos tienen pedagogía. Cada quien la aplica desde su personalidad, desde lo que estudió, como dice usted, desde lo que le gusta. Mi pedagogía no es la misma que un compañero de trabajo mío, que los dos somos docentes de inglés, pero dentro de mi pedagogía yo también pongo mi personalidad. Claro. Podemos ¿Sí? decir que la pedagogía es un arte, Sí, al mano, menos claro, como es un arte. románticamente. Sí, sí, exactamente, exactamente. Claro, ya es una ciencia, en palabras, en un tecnicalismo increíble, pero la pedagogía es eso, es formar. Y de ahí ya vienen cualquier tipo de adjetivo que se le formar desde el amor, formar desde el respeto, formar desde el compromiso, desde la responsabilidad, desde el cumplimiento, desde la calidad. Eso es un proceso formativo pedagógico. Listo. ¿Sí? Y teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente, que son los tres procesos formativos que yo conozco. Quien diga que hay más, pero yo sé que hay formal, no formal e informal. Yo también aprendo en la calle con mis amigos. Sí, ¿Sí? claro. Eh, ahora ligado a esa pregunta viene la de cómo se aprende un idioma. No, no solamente el inglés, sino cómo aprendimos, por ejemplo, el español. Bueno, pero es que ahí tendríamos que separar. Bueno, ahí tendríamos que separar un poquito. Recuerde que usted y yo aprendimos español porque usted y yo somos nativos hablantes del español. Yo no necesité reglas, estructuras y gramática para aprender español. Quizás esa sea una de las razones por las cuales hablo tan mal español. O al menos, ¿sí? Sí, sí. Porque yo lo aprendí por medio de la repetición. Probablemente a la edad de 5 o 7 años el español que yo hablaba era el español que yo escuchaba en mi casa. Estoy hablando del nivel, ¿cierto? Pero luego ahí para allá me tomó el colegio y mi léxico, mi vocabulario se transformó. Y luego me tomó la universidad y mi léxico, mi vocabulario siguió o evolucionando o dándole para atrás. Y luego de ahí me tomó la vida laboral, la profesional. ¿Sí? Pero yo aprendí español a punta de repetición de lo que escucho, porque es mi lengua nativa. En este caso, el inglés sería un segundo idioma, no una segunda lengua, un segundo idioma, que eso es otro lío que se tiene que... ¿Se enseña inglés como segunda lengua o como segundo idioma? Yo enseño inglés como segundo idioma, porque se le llama lengua al que es oficial, y en Colombia solamente hay un idioma oficial y es el español. El Ok, inglés entra como segundo idioma. Nosotros, o sea, no se puede enseñar inglés como segunda lengua. No tenemos el inglés como idioma oficial, como segundo idioma oficial.
Eh, entonces así aprendimos español, ¿cierto? El inglés como segundo idioma requiere, aquí ya viene lo que es el estudio, ¿sí? Se necesita, quien me diga que no se necesita estudiar inglés para aprenderlo, porque lo hizo, se la doy, está bien, pero el método tradicional, claro que funciona, el estudio. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy un poquitico en contra de que el estudio sea mucho, ¿sí? Yo estoy más de acuerdo en que la práctica, el estudio sea poco y la práctica sea mucha. En eso estoy de acuerdo yo, ¿sí? Para aprender un idioma. Otra gente dice, es que hay que viajar, es que hay que viajar. Yo soy de las personas que niega esa teoría. Tuve la fortuna de vivir un tiempo en Estados Unidos y conocí personas con 26 años en Estados Unidos que no hablaban inglés. Y entonces, ¿a qué nos remontamos? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué esta persona que lleva 26 años no habla inglés? Entonces nos remontamos a lo que acabamos de decir. Es que a esta persona no le gusta el inglés. No, 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 no. Qué bien. Y se cerró y se puso así un velo y dijo, no. Yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo el inglés, porque si me voy para Estados Unidos, ¿cómo voy a hacer? Y yo le digo, va para Estados Unidos y por necesita aprender inglés. Antes no aprende inglés. En Estados Unidos se habla mucho español, relájese, no necesita inglés. No se necesita al 100%. Quien diga que es que depende, claro, del contexto en el que se llama, pero no se necesita. Se habla mucho español en Estados Unidos, muchísimo. Entonces se necesita estudiar, usted puede involucrarse en el ambiente, puede escuchar música, puede ver series, pero se necesita de un poco de estudio para aprender el segundo idioma. Poco estudio, muchísima práctica. Por Eso ejemplo, es lo que creo. no, excelente porque yo a lo que respondo normalmente cuando me dicen cómo se aprende un idioma o cómo se aprende el inglés, yo automáticamente digo es que hay que vivirlo, pero, o sea, hay que vivir el idioma, pero uno puede vivir el idioma en Colombia, como Puesto, poniendo el celular en inglés, pues, las poniendo redes. las redes sociales en inglés, consiguiendo, hay una aplicación que se llama HelloTalk para conseguir amigos de otros países bilingües, Hello, escuchando música, series, en todo en inglés. inglés, vivir el inglés, sí, respirar el Exactamente. inglés. Y hoy en día, miren, en el mundo en el que vivimos, los pelados entre los 12 y los 16 pueden fácilmente cantar una canción en inglés de principio a fin que no saben qué dice. Porque la música nos inundó. Ujú, Y si hay alguien que consume música en inglés, somos nosotros los latinos. exacto. Usted no va a Estados Unidos y escucha en la casa a una señora barriendo con un vallenato. Eso no pasa. Somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros les consumimos todo. Lo que esa gente se invente, nosotros la consumimos. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Claro, entonces usted pone su celular en inglés, pone sus redes sociales en inglés. Yo le digo a mis estudiantes constantemente, si usted pone su Facebook en inglés y usted va a compartir una foto, entonces a usted en su Facebook le sale compartir. Pero cuando usted lo tiene en inglés, entonces dice share. Ujú, Entonces, como ahí viene lo que es como el aprendizaje por asociación, porque usted se acuerda del icono de compartir que dice compartir. Cuando usted vuelve a ver el icono y usted dice, es que share es compartir, usted aprendió una palabra. exacto. Fácilmente se aprendió una nueva palabra Sí, por asociación. tengo un conocido que sí, que me está diciendo que, y lo estimo mucho, me está diciendo que le gustaría aprender inglés, pero que quiere irse a otro país a aprenderlo. Tal vez siento que de pronto le está haciendo un poquito está como posponiéndolo, ¿sí? Está de pronto, no quiero aprender inglés, sino quiero solamente irme del país y de pronto Quiere viajar un obligarme. poquito. Sí, quiero viajar y quiero obligarme tal vez a aprender, pero yo le dije, no, o sea, usted puede vivirlo y puede Oblíguese acá. hacerlo desde acá, ah, Oblíguese acá. desde acá y después mira cómo lo hace. Es como cuando uno quiere empezar un proyecto y empieza a ponerse trabas de que, bueno, voy a empezar un podcast, pero no lo voy a hacer hasta que no tenga la mejor cámara, el mejor video, el mejor micrófono, lo que sea. Claro. Los peros. Y, Salen los y, peros. y empiezas a procrastinar, a posponerlo, pero tú qué haces de empezar. Yo no sé, yo digo, lo más difícil es empezar y lo segundo más difícil es seguir. Sí, 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 sí. Mantenerse. La constancia es una cosa berraca.
Y en todo ámbito de la vida, ¿no? En Volvemos todo, en a lo del todo. inglés. La deserción es algo que golpea a todo el mundo. Ujú. Todos pasamos por ahí. Cuando yo estaba en segundo semestre, entonces en las reuniones familiares, ¿qué está estudiando? Idiomas, habla inglés. Y yo no sabía nada. Y lo digo así, que suena feo, no sabía nada, no porque no supiera, sino porque yo lo tenía todo acá, pero a la hora de producir, yo no producía lo mismo que los pelados, y yo veía los de cuarto, quinto, sexto semestre, así, yo me quiero retirar de esto. Y en tercer semestre yo tomé la decisión de salirme a estudiar, pero fue por el director del instituto donde estudiaba que me dijo, no, o sea, ¿cómo se va a retirar? O sea, usted lleva un proceso bueno, sus notas, no, pues que no hablo. Entonces, acá viene también algo que es súper importante, la deserción. A todo el mundo le va a llegar deserción, frustración. Se dice, esto no es lo mío, inglés es difícil. A uno les toma, a veces soltar la lengua a uno le toma 2 años y a otro le toma 6 meses y a otro le toma 4 años, 5 años. Los procesos no son los mismos, las inteligencias no son las mismas. Viva su proceso, oblíguese acá. Exacto. Sí, y no compararse con los demás, sino compararse de pronto con uno mismo, pero del pasado. Del pasado, claro, claro, sí. Claro, compararse con otras personas, no, grosso error, porque pues, siempre dice, no, pues es que esta persona sí habla y yo no. Sí. A mí me está pasando algo que eh, es súper importante obviamente, escuchar el listening, ¿sí? O sea, recibir los inputs como visuales, auditivos, estos inputs, pero si Lectura. tú no, o sea, si te llega el input, no lo procesas y luego no le haces el El output, output. se te va a olvidar, ¿sí? Y no solamente se olvida, no solamente se olvida, sino realmente entonces se perdió el tiempo que usted tomó haciendo el input. Exacto, Se perdió el tiempo, porque para que realmente haya el input sea bueno, tiene que haber output. exacto, O si no, mejor ni se siente a ver la película, ni se siente a escuchar el podcast, ni se exacto. ponga a leer el libro. Porque si no hay output, no tiene usted la intención de hacer output, no hay nada. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro, estoy escuchando podcasts que son de, no sé, 26 horas, o sea, divididos en una hora. Termino los podcasts, termino el libro y luego estoy buscando a alguien para contarle, ¿sí? O sea, estoy como que, no sé, voy a buscar un amigo, voy a buscar a, no sé, pronto a una compañera de la oficina en el rato libre y empiezo a hablarle así, de pronto no me ponga cuidado, pero necesito expulsar esa información Sacarlo, porque si no se me pierde, ¿sí? O sea, claro. si no lo enseño, se va a Se perder. va, se va, se va, se va. Se va. El idioma es como un gimnasio, es como un gimnasio, igual. Una vez que usted tiene cierto conocimiento, cierto nivel de inglés, es igual que ir a un gimnasio. Si yo voy todos los días a un gimnasio, soy juiciosito, me cuido con mi dieta, hago mi rutina, pues mi cuerpo se va a empezar a, ¿cierto? En mi Ujú. cuerpo van a empezar a haber cambios. Los Pero si resultados. yo dejo de ir 3 o 4 meses, cambio mi dieta, también en mi cuerpo se ven los resultados, entonces se empieza a caer. Pues si usted deja de practicar el inglés, usted se oxida. Y por eso es que a veces pasa tal cosa, y uno va y dice, esta palabra yo me la sabía, ¿qué pasó? Que su cabeza dijo, ya no es importante, ya no la está Exacto. tratando como importante, pongámosla por acá, y se la llevó porque no hay práctica. Exacto. Hace poco escuché como una analogía y es como, es como si fuera la memoria RAM, ¿sí? Entonces, listo, aprendiste inglés un año, ya llenaste el tablero, ahora, digamos, te pusiste a aprender o te pusiste a estudiar una carrera y no practicaste inglés, pues, ¿qué va a hacer el tablero? Pues o sea, tiene que borrarse y empezar a recibir nueva información y empezar a eliminar lo que no es útil. Claro, claro, entonces el proceso se perdió, al menos el proceso formativo se perdió, fue en vano. Igual, pues eso no es excusa para, bueno, listo, entonces no, se me olvidó el inglés, entonces no voy a retomarlo. Antes, si lo retomas, van a haber Que van a algunos volver. vestigios que sí, claro, hay una memoria, como la memoria muscular también. Claro, Entonces, claro, claro. Y van a volver muchas cosas, seguramente. eso es importante. Yo por ejemplo, ya lo dije, que yo hablo, yo le enseño a personas, amigos imaginarios. En serio, o sea, como que sí, Y a veces no van a clase. a veces no me ponen cuidado. No, en serio.
Porque lo que le digo, estoy leyendo un libro, estoy pensando en una idea, en una tesis, no sé, me escuché un podcast de 5 horas de inglés y yo, pero ¿a quién le digo, mano? O sea, todo el mundo está ocupado, todo el mundo está en su cuento. Entonces yo voy en la moto, voy manejando y empiezo a pensar en inglés, a hablar en inglés, a contarle de pronto a alguien del futuro que me va a preguntar cómo aprendió inglés. Yo le voy a decir de esa manera, o le voy a decir en inglés. Tengo que hacer el output, así sea con amigos Yo, imaginarios. claro, yo personalmente, y lo tengo que decir, antes lo hacía mucho más que ahora, pero yo practico solo. Si no tengo, cuento con la fortuna de que practico todos los días porque yo enseño en un colegio público y luego enseño en un instituto. Entonces cuento con la fortuna de que todo el tiempo yo estoy hablando inglés. Cuento con la gran fortuna de que tengo muchos amigos extranjeros que a lo largo del camino he ido haciendo, ¿cierto? En diferentes sitios donde he trabajado. Entonces cuento con esa fortuna. Pero incluso cuando no tengo con quién y yo también aprendo algo nuevo, una palabra, una frase, yo hablo solo. Y yo les digo a mis estudiantes, yo hablo solo. O sea, y hago el papel. O sea, son dos actores totalmente diferentes y están teniendo una conversación. Y hasta que yo no pongo en la conversación lo que acabo de aprender, yo no me puedo ir a dormir tranquilo. Claro. Listo, profe. Ya se nos van a acabar los primeros 40 minutos. Hágale. Voy a Mismo link. pausarlo y ya le envío el link. Ah, no es ¿Listo? el mismo. No, ya me toca crear uno nuevo. Ya nos Ok, vemos. listo. Gracias. Listo, empezamos la segunda parte del podcast. Eh, bueno, y la pregunta era cómo su merced aprendió inglés, pero yo creo que ahí ya lo hemos venido desarrollando. Esta parte Sí, sí, es muy sí. importante porque aquí quiero ser como la voz del pueblo y es porque a la gente ¿por qué se nos dificulta normalmente a los hispanohablantes hablar inglés? O aprender inglés. No, Jesús, es una responsabilidad muy grande sobre mis hombros responder esa pregunta. Pero Smith, hay muchos factores. Lo primero que tenemos que decir es eso, es que la gente a veces pone sus propias murallas para aprender, no solamente inglés, puede ser cualquier otra área del conocimiento. Eh, lo otro que puede ser es de pronto que venimos sesgados por el método tradicional del colegio, ¿sí? Es que el inglés del colegio es aburrido, es que el inglés del colegio es así, es que es difícil, es que tanta regla, es que tanta cosa. No, yo quiero que me enseñen es así, ¿sí? Y la gente pone trabas, se cierran tanto a aprender inglés que no ven que hay unas nuevas estrategias, ¿sí? Por eso la gente a veces se queja tanto de esto. Y buscan, digo yo, erradamente, he visto cosas que dicen aprende inglés en 6 meses y yo lo digo, el que diga que no está bien, para mí, no, falso, falso, ¿quién? O sea, yo llevo enseñando inglés, como le dije anteriormente, Smith, muchos años enseñándolo y yo no estoy en el nivel que yo me sueño. Yo estoy en un muy buen nivel, pero en el que yo me sueño, no estoy. Y probablemente no lo voy a estar, porque todos los días quiero aprender más y más y más y más de inglés. Cuando yo me meto eso en la cabeza, yo sé que esto es una constante lucha, una constante batalla que yo tengo que seguir hacia adelante. Entonces la gente tiene que entender que aprender inglés, igual que aprender cualquier otro arte, es querer, es luchar por ese objetivo, es concentrarse, sentarse y decir, yo puedo, yo voy a romper los filtros del trabajo, de mis ocupaciones, mis frustraciones y me voy a enfocar aquí. Voy a buscar el método que más se adhiera a mi inteligencia, porque quizás yo no aprendo como mi compañero del lado, y entonces voy a buscar, ¿sí? A veces la gente incluso se queja hasta de los precios. Y yo les digo a mis estudiantes, ¿aprender inglés es caro o es barato? Usted decide. Usted puede aprender inglés con el internet, eso ya está gratis ahí. Mire a ver qué va a hacer. ¿Sí? Y yo creo que el método tradicional, digamos que a la gente la daña un poco en eso. El método del colegio. Sí. No quiero ser quien tira piedra al lugar en donde trabaja, pero sí el método tradicional en colegio público ha dañado un poco.
todo eso, es demasiado pasivo, mucho. Entonces, el estudiante ve eso, la gente ve eso. Es aburridísimo y no lo necesito. Sí. Es aburridísimo y no, sí lo necesita y el inglés no es aburrido. Enseñar inglés es de las cosas más divertidas que yo hago todos los días. Y mira que es como todo en realidad, no solamente el inglés, a mí me pasa que en el colegio realmente yo era, bueno, en bachillerato era muy vago y hay muchas áreas en las que yo decía que es esta mierda tan... ¿Ya? Sí, Ya volvimos. ya volvimos, ya Como, volvimos. como que es esto tan aburridor, ¿sí? O sea, en serio como que a veces hay unos profesores o de pronto el sistema como tal, no es tanto el profesor, sino el sistema mata la pasión de la enseñanza. Ahorita estoy apasionado con el inglés, estoy apasionado con la filosofía, con la biología, con las ciencias, con tantas cosas que en el colegio no le ponía atención Claro. por el sistema. Entonces... Por ejemplo, en 11 todavía nos estaban dando el verbo to be y y nunca lo aprendimos. El eterno, el eterno, el eterno, el eterno. Y yo quiero tocar un poquitico el tema del verbo to be, porque quiero salvar a alguno de mis compañeros. Todo el mundo se queja de que hay que enseñar el verbo to be, de verdad. Pero es increíble llegar a un octavo, a un noveno, a un décimo, incluso a un once. Y es que toca enseñarlo. Estoy hablando del colegio público. Toca enseñarlo. Es que no se lo saben. Y yo le digo a mis estudiantes del instituto, los que están aprendiendo inglés como un segundo idioma, aprendes el verbo to be una sola vez, porque se va a aburrir de que se lo enseñen, pero también entienda que el verbo to be es la columna vertebral del inglés. Es, ahí sostiene y para allá todo lo que usted va a construir en inglés, pero que sea una sola vez, que sea un proceso de una sola vez, pero es que se necesita, y en el colegio público pasa, de verdad. O sea, uno llega en octavo y usted quiere, qué sé yo, es que la malla dice que tenemos que dar voz pasiva, y yo es lo que voy a hacer. Y entonces yo planeo mi superactividad, mis cosas, luces, cámara, decepción. Que no se saben el verbo to be, entonces que me toca enseñar el verbo, otra vez el verbo to be se lo saben, y cuando les digo, bueno, entonces, bueno, ¿con cuál va you? Con is, obvio. No se lo saben. Sí, Y entonces también, y acá por eso le estoy tirando un chaleco salvavidas a salvavidas. los compañeros, y es que de verdad llegan y no lo hay, y al compañero hay que hacerlo. Y entonces, ¿qué dices? Que el profesor es mal. Los pelados. Ahora, el sistema tradicional educativo en Colombia es a veces aglomerar de 35 a 40 pelados en un salón. ¿Sí? Claro, Que es lo que hay. Yo exacto. digo, no quiero estar lanzando piedra, pero es lo que hay, es lo que hay. O sea, algunos no, son 25, son 30, son 32, son 38, pero hay muchos, muchos grados de 40, 39, 38. Es complicado. No todos están en la misma sintonía que cuando usted tiene a 3 pelados en un salón de clase. 8. ¿Sí? Por eso te invité al podcast, ya que tú eres profesor y y tienes esa perspectiva como profesor de inglés, porque yo he sido muy crítico, pero yo dije, bueno, entonces voy a invitar a un profesor de inglés y qué mejor si el que me enseñó a mí inglés y que nos cuente, sí, o sea, por qué la gente se queja del verbo to be, pero no sabiendo realmente de la importancia que tiene el inglés. Es como las matemáticas que llegan a 11 y estén en fórmulas de álgebra o ecuaciones lineales y ni siquiera sepan multiplicar, pues que le toca al profesor volver a las tablas. Enseñarlas. Exacto. Exacto. O sea, Claro. Y entonces el profesor quiere activar, perdón, el profesor quiere activar el conocimiento previo. Entonces yo voy a montar esta estructura, pero el profesor se da cuenta que no hay conocimiento previo. El profesor tiene que arrancar de cero. Y entonces viene, claro, el verbo to be es la eterna batalla de todo estudiante. Es la es eterna la batalla. cimentación, claro. Claro, es la columna. De ahí para allá usted empieza a construir su casa que se llama inglés como segundo idioma. Pero si no tiene el verbo to be es complicado. Es complicado. Y por eso en el sector público, quiero aclarar,
porque he tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, obviamente durante muchos años antes de llegar al magisterio, eh, y se enseña de una manera diferente. Los métodos son diferentes, los métodos de llegada y de formación educativa son totalmente diferentes. Por eso es que también viene esta guerra. Esta es una batalla también que nunca va a acabar. Es claro, es que la educación privada es mucho mejor que la educación pública. Porque los de educación pública hay pelados de 11 que hablan inglés igual que lo que habla el profesor. Y en el público son contados. Pero entonces porque los enfoques son diferentes. Y los instrumentos también son diferentes. Y digamos, lo último que quiero añadir es que a veces las personas están aprendiendo inglés, están empezando y se quejan del inglés. O sea, se quejan como que les explico una palabra, les digo cómo se pronuncia y se quejan, pero ¿por qué? O sea, o sea, empiezan a cuestionar todo. Bueno, ¿y por qué si Y se dice de esta manera? ¿Y por qué si you're welcome es usted es bienvenido? porque ¿Por qué significa de dicen de nada. nada? Entonces, una vez alguien me dijo eso, me dijo, Smith, si you're welcome significa usted es bienvenido, literalmente, ¿por qué la gente lo dice como de nada? Y yo le dije, yo no sé. O sea, yo le dije, yo no sé, pero yo lo digo así y ya, y yo no me pongo a preguntar eso. Y así es. Sería chévere averiguar, pero usted cuando aprendió español, o usted sigue aprendiendo español, porque todos los días seguimos aprendiendo español, inglés, lo que sea. Cuando usted escucha una palabra, una frase, usted no se pone todo el tiempo a por qué esa persona dijo esa palabra en ese contexto. Usted ya la cogió y ya, la Ya, agarró, ya. y por contexto la Mire, entendió y la agarró. un muy buen ejemplo de esto hay una frase en español que siempre la pongo de ejemplo cuando estoy utilizando de pronto una frase idiomática, y es el sentar cabeza. Como cuando su mamá le dice, bueno, Smith, es que usted ya tiene cierta edad, ¿no? O sea, ¿cuándo piensa sentar cabeza? Yo le digo, usted va y busca una silla y pone la cabeza. O usted entiende que su mamá le está diciendo, tome responsabilidad de su vida, papá, a camellar que recibes por pagar. Ujú, Usted lo entiende. Hay cosas que yo digo, listo, pero si usted quiere encontrar la razón, vaya y búsquela, me cuenta, porque yo ujú, también quiero saber. ujú. Pero yo sí nunca me he matado la cabeza, porque sí, a veces que dicen una sola palabra y significa las cuatro cosas que me acaba de decir. Sí, pero depende del contexto. No, pero es que el inglés de verdad. Yo le digo, el inglés 1, español 0. En el inglés hay una palabra para 4. En el español usted tiene 4 palabras. Pueden ser sinónimos, pero siguen siendo 4 palabras. Pues piensen que en el inglés tiene una. Y ya se mete en el contexto para saber cuál está trabajando. ¿Qué es más fácil? No se complique tanto la cabeza. Sí, no empiecen a quejarse o atacar el idioma porque lo van a terminar odiando y se van a frustrar. Eh, Además, si están atacando el inglés, también ataquen el español, que también hay muchísimas dificilísimo. contradicciones. Dificilísimo el español, además. Dificilísimo. El español, yo a veces escribo unas cosas, yo, uy, pero yo por qué dije eso, porque A veces uno dice cosas que uno dice, uy, no lo puedo creer. O sea, o uno escucha y, uy, ¿qué acaba de decir? sí, bueno, las que uno escucha a veces que son como tan, que uno dice, no, pero también a esta persona no le ocurre. Sí, pero el español es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Exacto. ¿Cuánto tiempo nos queda, profe? Por ejemplo, a sumarse. ¿Qué tiempo de qué? No, A hagámosle sumarse. otros. Sí, no, Sí, sí, hagámosle, hagámosle. aguantamos, listo. Hablemos del input, del output. Entonces, ya vamos a la segunda parte. Listo. Digamos, que cerremos esta parte hablando de, de esta frase de que cuando uno aprende inglés, aprende español. ¿Qué tan Listo. cierto es? Listo. Me gusta esa. Entonces, ¿Arrancamos? sí, hágale. Listo. Eh, yo creo que sí. Voy a hablar de mi caso personal, pero yo creo que sí. Cuando yo empecé a enseñar inglés, primero me di cuenta de los errores que cometía en español. Hablo de la estructura, de la formación de frases y todo eso. Porque aunque no todo es así, sí hay muchas estructuras del inglés que se parecen a las del español, o las del español al inglés, como usted lo quiera llamar. Entonces me di cuenta que sí, que cuando iba enseñando inglés podía mejorar mi español. Eso es un ejemplo claro que voy a dar. En inglés hay algo que se llaman los adverbios de manera, ¿cierto? No lo he escuchado. ¿No lo has No, escuchado? no, no, no.
Los adverbios de manera son los que se le pone el sufijo li, como slow, slowly, Ah, ok, ok, ok. ¿Mente? beautiful, beautiful, exacto. Eso. Entonces, estos adverbios de manera califican al verbo, hablan de cómo se hace la acción. Entonces, cuando yo, de las primeras veces que expliqué ese tema, que lo estudié, lo absorbí, dije, uff, genial, está muy bueno. Dije, uff, pero yo así no hablo en español. Entonces, hay una canción de un cantante guatemalteco muy famoso, y él dice en esta canción, please speak slow. Está mal. Acaba de aprender el tema y está mal. Ujú, Está mal. No tiene que decir eso, tiene que decir speak slowly. ujú. ¿Cierto? Pero en español, yo digo que la verdad es que mi papá se pone bravo cuando yo como lento. Nunca nadie me ha corregido. No, Y lo que no, estoy utilizando, lentamente sería. sí, gramaticalmente hablando. Pero permitimos que el adjetivo, que en este caso es lento, califique al verbo porque tenemos la fácil. ¿Usted me entendió o no me entendió? Ah, ¿me entendió? Debe ser el mensaje. ¿Cierto? Yo he escuchado gente decir, Pepita canta hermoso. ¿La he escuchado? Y yo, pero yo nunca he escuchado, o poca gente dice, ay, Pepita canta hermosamente. Entonces, yo les digo, cuando estoy enseñando el tema en inglés, púlanse, ¿por qué? Porque cuando usted hable con alguien y usted diga que Pepita sings beautiful, le va a entender y probablemente vaya a hacer esto. Pero por eso está diciendo, está mal dicho. Ujú. Pero en español así nos entendemos. Entonces me di cuenta y dije, wow, en español tenemos eso mismo, pero no lo usamos siempre. Cuando no lo vemos necesario, quitamos eso y dejamos que el adjetivo trabaje, porque el mensaje llegue. Es- Así hay muchas cosas. Ahora, otro ejemplo. Digamos que la estructura básica para formar una oración en inglés es que haya un sujeto, un verbo y un objetivo, o un pronombre objeto, ¿sí? Y muchas veces pues un predicado. Entonces, si yo en español quiero decir, en inglés, perdón, quiero decir, te quiero ver, yo voy a decir, I want to see you, ¿cierto? I como el hacedor, want como un verbo, y to see you como objeto. Entonces me dice, después del segundo verbo en inglés, usted puede poner quien lo recibe. Siempre después del verbo ponga quien recibe. I love you. I call you. Después del verbo pone quien recibe. En español no. En español dice, hágale que yo soy loco. Póngalo donde usted quiera. Usted me puede decir, te quiero ver o quiero verte. Pero la forma correcta, según la gramática, es quiero verte. El primer verbo se conjuga, el segundo se queda en infinitivo y el segundo recibe. Quiero verte. Y es quiero llamarte y es quiero besarte. Pero yo digo, te quiero ver, te quiero llamar y te quiero besar. Y usted me entiende. Entonces yo digo, hay todo este tipo de cosas, yo digo, wow, yo hablo español así. Y en inglés me cuido de esas cosas. Me cuido supremamente. Pero en español, cuando arranco con mi español, yo no le presto atención a nada, que es mío. Y tengo una fluidez que despego. Claro. Entonces yo digo, al menos para que lo tengan en cuenta. Al menos para que lo tengan en cuenta. De que sí se puede mejorar su manera de hablar en español aprendiendo inglés, enseñando inglés. Yo creo que en esto van a acordar conmigo muchos profesores de inglés y tienen 20.000 ejemplos de otro tipo de estructuras, otro tipo de cosas que les ha pasado que han dicho, uy, en español, uy, resulta que yo lo estoy usando también. Y al final resulta que todo está conectado porque ahorita estoy tratando de aprender italiano y hay palabras que las Uy, asocio con el bambino. inglés y hay palabras que las asocio con el español, ¿sí? Entonces me ha quedado más fácil aprender italiano, o sea, ahorita estoy en una etapa muy primigenia, Muy pero básica. sí, pero o sea, el saber español nativo, tener otro idioma como el inglés más o menos, y luego irme a otro idioma se vuelve más fácil. O sea, que se puede decir que cuando aprender más idiomas cada vez se vuelve más fácil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Personalmente yo creo que sí. Porque, bueno, es que alguna vez escuché una teoría sobre las lenguas romances
como el inglés, el italiano, el portugués, el Francés. español, el francés. Entonces yo, claro, se tienen que parecer. Fíjese, Smith, que en el español los sonidos vocálicos no se encuentran. Y fíjese que en el francés tampoco. Sí, Ok. no se encuentran. Y algunas veces los sonidos vocálicos en inglés tampoco se encuentran con los artículos, con el artículo indefinido. Entonces digo yo, tiene mucho sentido que no se encuentren los sonidos vocálicos como padres y hijos. No, está mal dicho. Es padres e hijos. Pasan el inglés, pasan el francés. Entonces, todo ese tipo de cosas usted dice, pues también acá lo tengo, yo ya lo sé hacer, ¿por qué no lo hago acá? Lo voy a hacer también. Y yo creo que eso y otros muchos procesos dentro de los idiomas van a hacer que usted diga, no, si de pronto ya teniendo este como segundo idioma, pues de pronto el tercero también llega bien. Listo, para cerrar esta yo puedo decir que el truco en esto es también encontrar el equilibrio, ya que a veces yo tengo etapas de que me pongo muy fastidioso con la pronunciación o con la gramática del inglés, pero luego tengo amigos, por ejemplo, tengo una amiga de Grecia que está aprendiendo español y me está hablando de un tema de español, algo así como el subjuntivo y luego un poco de tiempos que yo dije, menos mal, yo ya hablo español, porque yo ni sé qué es eso. O sea, uy, El no. pluscuamperfecto y el subjuntivo. Yo dije, ¿qué Ahí es está. eso? O sea, sí ¿Cómo lo he aprendió usted escuchado eso? Y orgánicamente. probablemente, claro, como un lorito, repitiendo Smith. Porque claro, la mamá y el papá no se pusieron este el subjuntivo, no, tampoco sabían. Y probablemente durante su vida usted ya ha dicho 20.000 frases que llevan el subjuntivo en ellas. ¿Usted no sabe qué es eso? Sí, sí, es como, ya es cuestión de que, obviamente si uno se quiere dedicar, no sé, a escribir, a perfeccionar, pues háganle. Pero si el tema es de tiempo, si el tema es de efectividad, pues traten de tener el equilibrio entre la gramática y la práctica y que realmente se entienda el mensaje. Exactamente, exactamente. Sin embargo, también esa teoría de que se entienda el mensaje a mí también me parece un poquitico un puñal de doble filo, ¿no? Porque sí, porque yo quiero dar mi mensaje, pero también es importante cómo. Claro, claro, sí. Eh, Es súper eh, importante. creo que es ser asertivo. Sí, claro, 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 es muy importante, no es solamente que, es que me hice entender, ahí me hice entender, Sí, 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 sí. está Por- bien, logró ese objetivo, desbloqueado, pero en los estándares del inglés, bueno, como el marco común europeo y esos estándares, claro, dice es que hace entender el mensaje o comprende, pero nunca habla de cómo, ¿sí? O exacto. sea, no le van a decir específicamente, es que usa los auxiliares correctamente. Exacto, y más si una Entonces, persona se quiere dedicar a escribir, a es, hablar y todo este tema. exactamente. Entonces, bueno, listo, ahí ya vamos a esa parte. ¿Quieres hablar por ejemplo, los inputs? ¿El Bueno, input es que comprensible? habíamos, sí, que lo tocamos. Habíamos tocado anteriormente algo del input comprensible. Y ahí quiero hablar de una teoría que tengo yo también. Bueno, el input comprensible, bueno, input es como entrada, ¿no? En Sí. inglés. Input es entrada. Entonces, yo no entiendo por qué se llama input comprensible en vez de ser entrada comprensible, porque una palabra en inglés y otra en español, pero se Sí, sí, llama sí, input. es como Spanglish. Sí, input comprensible. Es lo que Comprehensible entra. input. Exacto, exacto. Entonces, digamos que es lo que entra. El input comprensible tiene dos factores importantes, que es la comprensión y la lectura. Todo lo que puede entrar por usted entra por los dos sentidos que reciben. En este caso el idioma, ¿no? Que son los oídos y los ojos. El oído y la vista. Entonces estamos hablando de ver películas, de ver entrevistas, de ver podcasts, de ver series, de leer libros, ¿sí? Ese input para mí es esencial. El input comprensible es esencial, pero para mí el input comprensible solo no sirve. Entonces, hay miles de teorías. Si usted no aprende inglés conmigo mediante solamente hablando, yo le devuelvo su dinero. Se va a ir a la bancarrota, viejo. Porque yo no puedo, ejemplo es bien, yo no puedo yo quiero aprender a tocar el piano, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar solamente viendo a mi profesor tocando el piano. En algún momento yo tengo que sentarme a ponerle los dedos a las teclas. Entonces, para mí es importante. Y entonces ahí vengo, digamos que con la retaíla que le echaba ahorita. Para mí sí se necesita el estudio.
ese estudio de la gramática, de las reglas, de las excepciones, para mí se necesita. Para mí también es esencial. Pero si yo lo tengo que graduar, que darle puntaje, para mí este es poco, pero sí se necesita. Luego viene el input. Y para mí lo más importante, el output. Esos tres son la Liga de la Justicia. Esos son Superman, Batman y Spider-Man juntos. ¿Lo puedes repetir, los tres? Sería el estudio, input y output. Entonces tocamos. Decimos que el input es la comprensión, la lectura, ¿cierto? Oído, vista. Y el output, ¿cierto? Es el habla. Todo lo que usted adquiere en input tiene que salir en output. Tiene que salir ¿cómo? Mediante la producción oral. Si yo veo una serie, si yo leo un libro, pero no hay output, entonces volvemos, se va a ir. Entonces, yo vengo haciendo un conjunto de habilidades. Yo tomé la gramática, me la aprendí. No dejo que me aburra, porque si me meto solo a estudiar gramática, yo voy a terminar con la cabeza hinchada de reglas gramaticales y de excepciones, que no me sirven para nada. Yo tomo parte de lo que necesito, la aprendo. Voy y miro que en el input que yo esté haciendo se aplique. Y yo diga, sí, señor. Sí. En este libro dice, sí, también lo escribieron como lo enseñaron. Pues ahora yo lo digo así. Y hago los tres. Es esencial que haya estudio, input y output. Si solamente usted hace 2 de los 3, difícil. Si usted solo hace 1, imposible. Si se hacen los 3, yo creo que esa es la manera. Y el output básicamente es el habla, hable. También escribir. Hable. Sí, claro, la producción. A mí, personalmente, a mí me encanta la producción oral. Yo entiendo que escribir es necesario. Obviamente yo lo enseño, trabajo con mis estudiantes eso, pero yo soy un profesor que fácilmente puede sentarse a dar una clase hablada. A mí me gusta mucho el output, pero yo hago estudio de gramática. Y yo personalmente, yo me hago input todos los santos días. ¿Cómo, profe? ¿Puedes todos decir? los días hay que hacerse input. ¿Cómo? Yo personalmente veo series. Ok. Yo veo series y veo podcasts. Durante muchos años me hice input con series en donde, claro, le pongo subtítulos. Hay veces, no, yo quiero quitarle los subtítulos. ¿Sí? Y mi output es hablando todo el tiempo. Ese es el output. Entonces se necesitan las tres, pues las tres son esenciales. Quien diga que solamente a punta de gramática, es para mí, está errado. Está errado. Y quien diga que es solamente input, también es que es solamente input comprensible. No, porque yo necesito tocar las teclas del piano. Usted no puedo quedarme solamente viendo series y viendo podcasts. Y me quedo con todo, con la cabeza así súper grande, que nunca saqué nada. Y al otro día o a la semana se va a olvidar. Se va a olvidar. Y entonces, pero en el output viene algo súper importante que nos aqueja a todos, que todos pasamos por ahí, es el miedo a hablar, el miedo a escribir. Fácilmente un estudiante una persona que está estudiando inglés, habla con su profe, con el colombianito ahí. Pero tú le traes un nativo y esa persona se derrite. Porque siempre ha existido esa barrera. Es diferente hablar con un colombiano que hablar con un nativo. Láncese, hágase output. Vaya, porque todo eso, sáquelo del sistema. Que si va a haber corrección, ahí mismo la va a haber. Pero equivóquese. Yo le digo a mis estudiantes, equivóquense. No, porque es que no estoy seguro. ¿Va con este o va con este? Dígalo, quiero escucharlo. No, porque no quiero que me quede mal. Y si no le queda mal, no la corrijo. Sí, señor. Yo me acuerdo una vez que su merced me puse a exponer algo y estaba hablando y como que a veces uno está hablando en inglés, por ejemplo, y se pone uno a pensar en las reglas, bueno, cuál va primero y esto y lo otro. O sea, dígalo, no, o sea, no le dé pena equivocarse cuando esté hablando inglés, porque usted comete muchos errores en español y no le da pena. No le da vergüenza decir, aiga. O sea, comete miles de errores diarios con el español, porque le va a dar pena con el inglés que hasta ahora lo está aprendiendo. Que no es la suya, y no es la suya, no es la suya. Siéntase orgulloso que usted está hablando otro idioma. Claro, exacto. Exactamente, eso pasa. Ahora, también existe lo que es la corrección inmediata. También me gusta mucho la corrección inmediata.
Personalmente porque soy una persona que se le van las cosas rápido. Entonces, si un pelado mío está exponiendo, está haciendo una presentación, está diciendo algo, y yo veo que cometió el error, esto soy yo. Yo interrumpo para corregir. Porque si yo digo, cometió el error, voy a esperar que termine. Cuando él termina, a mí se me olvidó que lo cometió. Yo soy así. A mí se me No, olvidó. y que puedes, listo, terminó, lo corriges y la persona va a decir, ah, sí, pero Sí, no se acuerda cuál fue el error tampoco. sí. Ah, bueno, sí, sí, gracias. Y, No, y luego lo vuelve a decir. claro, no. En caliente. Hot correction. Ahí. Se equivocó. Ey, no, es tal. Siga. Pero Exacto. inmediata. Cuando yo estoy en el output o cuando estoy hablando con alguien, se aprende también el vocabulario porque se ven los huecos, se ven los vacíos que uno tiene gramaticales o a nivel de vocabulario. Digamos, estoy hablando en inglés y como, ¿cómo se dice esto? Y de una vez lo busco. Entonces, se, se, se corrige una vez. Y de esto lo conecto de una vez a la importancia del vocabulario. O sea, qué tan importante es el vocabulario para construir Full. un idioma. Full. El vocabulario es importante. Yo alguna vez leí una teoría de un profesor, ahorita no recuerdo el nombre, de la Universidad de Oxford, y él decía que una vez que usted llega a un B2, en donde tiene buenas bases gramaticales, su output es bueno, su nivel, su comunicación es buena, usted entiende, y ahí para allá quedan el coco de todo el mundo, que son los verbos frasales, los idioms, el slang, todo este tipo de cosas. Yo digo, no categoricen tanto. Claro, es que lo tienen. Se puso categorías por la enseñanza. Piensen en que un idioma, un slang, vocabulario, aprendan vocabulario. Hay personas que dicen, voy a aprender 5 palabras diarias. Listo, y se las aprenden. Úsela en una oración. Ay, no, me aprendí la palabra. Apréndase la palabra. Yo sé que usted no es profesor, pero si usted puede y le da, apréndase la categoría gramatical. A mí me funciona. Si yo me quiero aprender una nueva palabra, yo aprendo la palabra, pues yo lo primero que busco es la categoría gramatical. Entonces, cuando yo veo que esa palabra que yo me acabo de aprender es un verbo, es un adjetivo, es un adverbio, es un artículo, yo sé dónde la tengo que poner. Yo Ok. sé, ¿sí? Si no, entonces por lo menos se aprendió la palabra, úsela, úsela. Algo parecido a lo que la escuchó, pero úsela. Y empiece a usarla. La mejor manera de aprender vocabulario es usándola. De una. Pero si hay que aprender Claro, vocabulario, pues, de una. No se quede con la palabra guardada, que luego digo, ella se le viene para acá esta parte donde no sirve para nada el vocabulario. se pierde, Se al pierde. baúl. Y por ejemplo, yo antes tenía un sesgo, o sea, yo soy crítico de aprender listas de vocabulario, ¿sí? O Sí. sea, no se puede. O sea, tú coges una lista con, no sé, 50 palabras, las empiezas a aprender, pero si no las utilizas la otra en los próximos 7 días, pues se perdieron. O sea, Sí, se van a claro, claro. perder. Se van a Lo que pasa perder. es que durante muchos años el método de la repetición se usó, se usa. De alguna manera extraña, funciona. Pero ahí vienen las inteligencias, viene el cómo me siento. Para mí no. Aprenderse 50 palabras, 50 palabras ¿para qué? Una al día, una a la semana si usted quiere. La velocidad la pone usted. Pero usted la sabe usar. Si la sabe usar, se aprendió la palabra. Eso le cuenta como vocabulario efectivo, no Exacto. pasivo. Y lo otro es, puede ser 50 palabras que de las cuales realmente se utilizan 10 y en las otras 40 son basura. O sea, digamos, serían importantes tener un rico vocabulario, pero si tú escuchas a un nativo angloparlante, nunca las dice. Entonces, No, para qué se las aprendió? exactamente. No, ese método es complicadito, la verdad, no creo que sea la mejor manera. A quien le funcione, perfecto. Igual yo, bueno, listo, criticaba esas listas, pero tampoco aprendía vocabulario. Y luego ya, como que tuve un periodo de zona de confort que ahí, una vez su merced me lo dijo, estábamos estudiando y yo como que ya tenía cierto nivel y su merced me dijo que yo había llegado a una zona de confort. Ujú.
Y fue la primera vez que escuché esa frase y desde ahí me quedó 10 años después y la sigo utilizando porque a veces si uno llega a una zona de confort, ah, bueno, yo ya sé inglés o ya tengo, no sé, B1, A2, lo que sea, pero eso no era un año, eso es toda la Toda la vida, vida, eso es toda toda la la vida. vida, toda la vida. El que sabe, sabe que nunca se deja de aprender menos un idioma. Menos Exacto. un idioma. O sea, ni siquiera ellos mismos, que son nativos, igual que usted y yo, ni siquiera usted y yo, todos los días sale una palabra nueva que la RAE aprobó Ujú. y que se puede utilizar como adjetivo, como adverbio, como un poco de cosas. Ah, esa también. Pero no la voy a utilizar, ¿por qué? Porque no es como me gusta hablar. ¿Sí? Porque la gente incluso le ha puesto estrato social a las palabras. Estas palabras yo no las digo. Hace parte del idioma, pero yo no las digo. Ujú. Entonces, yo también les digo a veces a mis estudiantes, no flagele su personalidad, no viole su personalidad por hablar otro idioma. Si a veces uno enseña una estructura ahí y el estudiante tiene la necesidad de traducir. Eso significa, yo solía jugar. Yo le pregunto, ¿qué traducción tan maluca? No, pero eso significa. ¿Cómo usted dice en español? Cada cuánto usted dice, yo suelo. Yo digo eso. Yo digo, yo jugaba fútbol antes. Yo- ¿Por qué quieren hablar un español que no es ni siquiera el suyo solamente por encajar en una estructura en inglés? Hable español como habla español. ¿Sí? A veces cuando el may, el might, entonces no, estos son modales. Ah, entonces yo podría. Ay, podría llover hoy. Usted no dice eso. Si usted lo dice, está bien. Yo rara vez utilizo el verbo podría en español, pero ¿sabes yo qué digo? Como que va a llover. Enséñeme el como que. Yo digo, de pronto llueve, enséñeme el de pronto. Esa es la estructura. Para mí eso es una buena modulación en la traducción. ¿Cómo se llama? Una interpretación. Claro, claro, pero yo a pegarme a una traducción solamente en palabras que ni siquiera yo en español uso. Y el Eh, estudiante todo el tiempo lo hace. sí, ¿qué opinión te merece la traducción? O sea, volverse un traductor andante. Pues a mí no me gusta tanto la traducción, a menos que sea una traducción modulativa, en donde el mensaje sí no se pierda. Pero la traducción, hay personas que necesitan primero traducir para poder hablar. Entonces yo digo, ahí hay dos procesos. Esto está perdiendo tiempo. Y segundo digo, si usted Smith tradujo primero, o sea que usted ya sabe por qué no lo dice. Porque usted dice, yo quiero decir, ok, yo quiero tomar café. Ta, ta, ta. Si se dio mañas de traducirlo, ¿por qué no lo dijo de una vez? Entonces volvemos a lo mismo, equivóquese. Exacto. Equivóquese sin miedo. Por ejemplo, ahí viene la importancia del input y es que sería bueno aprender el inglés. Por ejemplo, a veces aprendo frases viendo una película por ejemplo, gringa, ¿sí? De Estados Unidos. Y, y ni siquiera, a veces no me gusta buscar la traducción, sino cogerla tal cual, ¿sí? Adquirirla. El No, gist. sí, de una vez, como vino, cogerla y eso me ayuda a después pensar en inglés. Porque si la traduzco o estoy con el tema de la traducción, cuando estoy hablando, tratando de hablar en inglés, mi cerebro está haciendo dos procesos, está traduciendo en español, luego está tratando de mirar cómo lo hice en inglés y al final Tiempo. se pierde Sí, tiempo. todo. Sí, como el tema de la fluidez. Y simplemente yo hago eso, trato de no traducir, sino miro una frase, busco el contexto en inglés, ojalá en inglés, ¿sí? Si quiero buscar qué significa, no lo traduzco, sino busco El ejemplos en significado en inglés, inglés. un diccionario, ¿sí? El Claro. Cambridge, que creo que se Muy puede ser, bueno. Sí, 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 y, sí. y ya. Ahorita nos quedan 2 minutos, voy a hablar, ¿tú cómo estás de tiempo? Tengo 10 más. Listo. Entonces, corto esta, volvemos a llamar y finalizamos. Listo, Por ejemplo, a mí hablamos. me está sirviendo una aplicación que se llama inglés.com. Uno, para la pronunciación. O sea, busco una palabra, la veo por ahí, la escucho, la escribo me sale ahí como el alfabeto fonético internacional, la asocio y la hice se dice en inglés americano y en inglés británico. Y además hay listas de vocabulario y lo mejor es que uno puede crear su lista personalizada.
Entonces yo tengo mi lista y cuando veo una palabra que me parece, uff, qué chimba de palabra en inglés y qué chimba sería decirla, la empiezo a agregar a mi lista y ya ahorita tengo como 1200 y cuando estoy desocupado empiezo a jugar, a adivinar qué palabras eran y así las Oh, adquiero. qué bien, qué bien, qué bien. Esa es una buena estrategia. Y si a usted le funciona, entonces va por buen camino. Ujú, exacto. Listo, profe. Entonces ya nos vemos otra vez. Hágale pues, amigo. Listo. Profe, dame 2 minutos que quiero hacer hincapié realmente cómo estoy aprendiendo vocabulario nuevo en este momento. Entonces, Ok. digamos, estoy hablando contigo, mire una frase o una palabra, lo que sea, un verbo frasal en inglés y veo que se repite mucho en una película, en un podcast y quiero guardarlo. Yo hago la analogía como con Pokémon, ¿sí? Entonces yo soy el niño que va con la Pokébola, estoy tratando de capturar nuevas palabras en inglés, miro la palabra y yo digo, uy, no, chévere, saco mi celular, o sea, mi Pokébola, escribo Su la frase, Pokébear. exacto, escribo la frase, la expresión, lo que sea, la añado a mi lista y después cuando tengo tiempo libre empiezo a jugar y ella me empieza a botar aleatoriamente las palabras en español y yo las empiezo a escribir en inglés. Entonces, esa ha sido una Claro. manera, porque yo digo, o sea, como que, por ejemplo, los dos verbos frasales que más he visto que se utilizan, pues hay muchos, pero unos que ya son como un poquito más elevados de nivel son find out y figure out, ¿sí? Que Sí. son muy parecidos, pero los utilizan mucho, ¿sí? Mucho, 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 O sea, mucho. realmente todo el tiempo lo están utilizando y yo no, estos verbos yo, para Súper importantes. mi Y pokebola. bueno, y no solamente esos dos verbos como find out o figure out, pero como tal el verbo frasal es No, sí, importante. todo, por eso te digo que tengo 1200. Ya tengo mil Súper. doscientas en mi lista. Igual en inglés.com hay los 100 verbos frasales más utilizados, no sé, hay un poco de listas, entonces realmente recomiendo inglés.com. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. No había escuchado hablar de. Lo que pasa es que hay tantas maneras ya que están online. Todo está ahí. Sí, sí, sí. Entonces, Listo. Bueno, entonces tú dices que nos quedan 10 minutos. ¿Qué te gustaría, digamos, que habláramos? hablemos de. No, cerremos con lo de los verbos frasales, Sí, el slang y el idiom, y eso, ya despedida. eso. Digamos, ¿qué son los verbos frasales, profe? Eh, bueno, pero entonces toquemos el tema bien. Verbos frasales, idioms y slang. Ok, Eh, para mí los verbos frasales son verbos idiomáticos, ¿cierto? Ahora, empecemos hablando de la estructura. Decimos que un verbo frasal se compone de un verbo en raíz y una preposición, a veces dos, a veces tres, ¿sí? Para mí el verbo frasal lo que hace es que o cambia el significado totalmente del verbo en raíz o lo aumenta. Eso hace el verbo frasal. Pero la cosa es que al ser idiomático, pues se utiliza todo el tiempo. Todo el tiempo. Y los verbos formales normalmente tienen un verbo frasal. ¿Sí? No importa qué verbo sea, va a haber un verbo frasal para ese verbo. ¿Sí? De verdad, o sea, es una cosa loca. Los verbos frasales son supremamente importantes. Se necesitan. Pero no les tengan miedo, no es el coco. Son fáciles de aprender, se necesita práctica, se necesita tiempo. Pero se pueden aprender. Ahora vienen los idioms, que son los modismos. Para mí eh, los... antes Señor. de que saltes el verbo frasal, pues se puede decir que el verbo frasal es como una manera más Coloquial, relajada, coloquial de de decir, decirlo. Claro, acá viene lo mismo. ¿Qué pasa? Que es coloquial, no informal. Porque es que, pero eso se puede decir. El presidente lo dice. exacto, Y el coronel y el profesor, los verbos frasales están ahí para que los usen. No son hierismos. no, Se pueden usar. Son más relajados, son coloquiales y son otra manera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que toma un verbo en raíz. Porque yo digo que le cambian el significado, lo aumentan. Porque si yo tengo el verbo kiss, que es el verbo besar, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, pero
digamos que el verbo formal en español también es besar, pero yo a veces digo, no sé, deme un chupar piña. Es que no quiero sonar a que digo cosas de cuando yo tenía 15 y dicen, eso ya no se usa. Pero decíamos gozarse, chupar piña, hay una cantidad, entonces yo digo, bueno, digamos, asociarlo con eso, o con algo más como se estaban besuqueando, o qué sé yo. Entonces viene el verbo make out. El verbo make toma la preposición out, y lo que hace es que le cambió el significado al make, y make out es besarse. Ujú. Ese Y es no, el verbo francés. y ya, y no pelear. O sea, no ponerse, ay, pero ¿por qué make? ¿Por Y ahora qué? le pone out que es afuera y ahora Cuando, significa. cuando me pelea lo que yo digo es eso. Aprenda que o el verbo frasal se va a crear, se va a formar para cambiar el significado total del verbo en raíz o lo va a aumentar. ¿Sí? Y ya. Ya. Porque si yo digo, bueno, en este caso lo cambió el make, pero si yo tengo el verbo put, ¿cierto? Y la preposición que voy a ponerle es into, digo, pues ahí me lo va a aumentar, porque put es poner, into es una preposición de lugar, me está diciendo dónde lo ponga, me está dando Ujú, la dirección. Entonces, ujú. put into es fácilmente meter, Ok. poner algo dentro de algo más. Ujú. Digamos que le está aumentando el significado. Entonces, o lo cambia o lo aumenta. Esos Exacto, son no, los no, verbos no frases. pelear. Por No peleé ejemplo, tanto. cuando yo estaba estudiando inglés con ustedes, el verbo get, cuando descubrí el verbo get y puse en Google Translator get y salió como 200 significados, yo decía, no, pero ¿qué es Puede eso? ser, Y no yo puede decía, ser. y yo peleaba, yo decía, no. Pero, parce, una vez usted aprende a usar más o menos el verbo get, ya tiene, o sea, lo 50%. salva. Es todo, el get es todo. Es el El verbo get, loco. ese verbo lo salva. Una vez un profesor en una universidad dijo, el verbo get es el vecino chismoso del barrio, se mete en todo lado. En todo lado. Ahí Sirve está el get. muchísimo. Para salvarlo a usted, el verbo es un salvavidas, el verbo get. Que el Sí. verbo que no exista, estoy hablando irónicamente, el verbo get entonces lo hace, pero Ujú. después lo forma. Alguien una vez me dijo, profe, ¿cómo se dice enriquecerse? Tiene que haber un verbo, pero rapidito, rapidito, voy a coger la estructura básica del get y ponerle un adjetivo. Ujú. Entonces, get rich, Y me ya. lavé las manos. ¿Y cómo se dice crecer de ponerse alto? Y adjetivo. Ahí está el get y está el adjetivo haciéndome un favor. ¿Por qué está haciéndome un favor? El verbo get es magnífico. ¿Listo? Listo, ya puedes seguir con. Y entonces hablando de los idioms, que la verdad entre idiom y slang, yo siento que la única gran diferencia es que el slang es más street, es más, ¿sí? Regional, o sea, Sí, no ese como sí es más, de grupo, hay, cierto grupo sí, pequeño. más grupo, sí, más comunidad, y sí, mucho menos usado, pues obviamente en un speech, en una conferencia, en algo que usted vaya a dar, ¿cierto? El idioma también es importante, ¿sí? También son palabras idiomáticas, ¿verdad? Ejemplo, un ejemplo fácil, if I say, bueno, si yo digo que algo es piece of cake, eso es un idioma. Ujú. Ojo, el idiom, la diferencia del slang es que ya la gran mayoría de la población lo adoptó y dijo, sí, esto está bien decirlo, eso está bien. Pero cuando yo digo que something is a piece of cake, no estoy hablando del cake, sino que estoy diciendo que something's easy. Claro, entonces algo es fácil. Ahí está el idiom. El significado del idiom no tiene nada que ver con la estructura escrita del mismo. La gente ya lo adoptó. Mientras que el slang es un tipo de comunidad que apenas ellos lo usan y no todo el mundo lo ve bien, pero se usa. Es más de grupo, de nicho. Exactamente, muchas veces incluso sexualizan muchas palabras. Entonces, un sector de la población pues no lo toma para ello. Dice, no, yo no lo voy a usar. Pero esas tres cositas, una vez que usted tiene cierto nivel, entonces es el objetivo. Ok. Digamos, Hay que llegar. para resumir, la diferencia entre el idiom y el slang es que el slang es más frases como, sí, modismos de sectores o de Perfecto, grupos sí. pequeños, como digamos los raperos, los de Exactamente. cine, los de teatro, ¿sí? Pero el La idiom, jerga exacto, la jerga de ese grupo, de de los ese grupo. militares,
Y el exacto. idiom ya es una frase ya más general que se puede Y utilizar aceptada, y y aceptada. que literalmente no significa lo que quiere decir. No, en el caso de ninguno, ¿no? Literalmente muchas veces no tiene nada que ver cómo se escribe. Como en el español, que es sentar cabeza, que obviamente no vas a Ahí coger la está. cabeza y lo Eso, haces. para mí eso es un idioma, fácilmente. Usted Ujú. cuando piensa sentar cabeza. Y nadie va a ir a poner la cabeza en una silla, pero usted entiende que lo que le están pidiendo es responsabilidad. ¿Listo, profe? Si quieres, ya para finalizar, ¿cuál ha sido como de las, o al menos una experiencia bonita que hayas tenido como profesor en este tema de la docencia? Pues experiencias bonitas muchas, la verdad, gracias. Ejemplo, por lo menos, cada vez que nosotros hablamos o su merced me deja un comentario en Instagram, en Facebook, y de ese combo de gente, estamos hablando del año 2011, 2012, 12, sí, más o menos, ¿cierto? De 13, ese sí. combo de gente, aún mucha gente con la que aún tengo contacto me dice lo mismo, me dice, usted fue el mejor profesor que he tenido, usted es de los mejores profesores que yo conozco. Hace un tiempo, y de verdad eso me da mucha alegría, hace un tiempo un estudiante que, que conocí en el año 2016, 2017, me escribió, me dijo, profe, ¿cómo está? Para saludarlo, no tenía ni el número registrado. Es que estoy en la UPTC o en una de Pamplona, no recuerdo bien. No, profe, en una nota voz me dice, profe, la verdad, estoy estudiando lenguas modernas. Voy a ser profesor de inglés. Me dijo, y siempre me han gustado, pero le voy a decir la verdad, y es que cuando lo conocí a usted, me dieron ganas de ser profesor. Y usted es una de las razones por las que yo estoy haciendo esto. Si yo soy un bebé, ¿sí? Tengo una ex estudiante en Australia, lleva en Australia como 15 días y la vi en Instagram. ¡Wow! ¡Qué genial! Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Profe, lo poco o mucho que sé es gracias a mi profe Camilo. Por usted. Usted es el mejor. Entonces, volvemos a lo mismo. Eso llena más que, obviamente, se necesita, Sí, claro, hay que comer. ¿cierto? O sea, ajá, que yo no pago las cosas con risas. Pero eso llena mucho. Pero esa gente que dice, no, es que, profe, es que, ok, yo voy, pero allá va a estar el profe Camilo. Pasan pro. Claro, les pasa a todos, estoy hablando personalmente, ¿no? Pero allá, ¿me va a dar clase el profe Camilo? Sí. Entonces yo voy para allá. Digo, wow, algo se tiene que hacer bien. No estoy diciendo que yo soy el mejor, ni tengo ninguna intención, quiero dar claro eso, no tengo ninguna intención de ser el mejor profesor de inglés de De ejercicio. competencia. Yo no compito con nadie más que conmigo mismo, porque yo sé que este combo de profesores de Villavicencio, puedo decir que conozco a muchos, son un combo duro de profes. O sea, yo a todos los admiro y de todos con los que tuve la oportunidad de que me enseñaran o de trabajar a la par, a todos les quité algo. Que no se dieron cuenta, pero a todos les quité y formé mi propio estilo. Claro, mayormente es mío, pero a ellos les quité cositas. Entonces, por lo menos digo yo que cuando se hable de eso, por lo menos, ¿no? Que incluyan mi nombre ahí como que este es de los buenos, este, este le mete. No, profe, qué chimba de podcast. Yo creo que ya con eso terminamos, no le quitamos más tiempo. Muchas gracias por participar, por creer en el proyecto, por estar acá invirtiendo tiempo valioso y también el conocimiento que realmente fue Fue muy, muy ¿qué? bueno. Invaluable. Muy bueno. No, es mismo. Gracias por invitarme. Ojalá que no sea la última vez. Chévere poder hacer algo con más gente de diferentes artes, de Sí, diferentes áreas. Sería genial, pero estuvo muy bueno. Me reí, aprendí. El podcast le está quedando súper, súper mega bueno. Siga por esa ruta, dele por ahí para abajo. No pare. Y acá estamos para lo que sea. Acá estamos para servir, ¿no? profe, Dios lo bendiga, muchas gracias Amén. y gracias por todo, gracias por haberme enseñado inglés y mira, acá estamos. Para eso estamos en Info. Listo, chao, ¿Listo? gracias a todos. Out. Chao.